Mario Dávila, él es abogado laboralista del estudio PPU, a quien agradecemos por acompañarnos esta tarde. Mario, muchas gracias. Buenas tardes, Omar. Mario, en principio, ¿cuándo toca ya el pago de utilidades? ¿Hasta qué fecha tienen las empresas para pagar las utilidades? Bueno, lo que se tiene que analizar es cuándo es la oportunidad en la que cada empresa tiene que hacer la declaración del impuesto a la renta, la declaración jurada anual. Entonces, eso variará dependiendo del último RUC que tenga cada empresa y a partir de ahí hay que contar 30 días naturales desde ese último día, ¿no? Perfecto. ¿Y a quiénes les corresponde? Porque hay que recordar algo, en este país el 70 y tantos % de la población no cuenta con trabajo formal. Entonces, esa población no recibe evidentemente utilidades. ¿Quiénes sí reciben utilidades? Bueno, tenemos que partir de un elemento importante, que es que las utilidades se distribuyen para aquellos trabajadores que se encuentren sujetos al régimen de la actividad laboral privada, ¿no? Y adicionalmente a ese hecho, tenemos que analizar que la empresa para la que ellos trabajen tiene que haya generado y tiene que tener más de 20 trabajadores. Es decir, que si una empresa tiene 14, 15 o menos hasta 20, no va a distribuir utilidades, tiene que ser más de 20 trabajadores. Es decir, perdón, May, porque es importante ese dato, ¿no? Microempresas, pequeñas empresas, no corresponde el reparto de utilidades. En cualquier escenario, cualquier persona jurídica que realice actividad generadora de renta de tercera categoría que tenga menos de 20 trabajadores, no le corresponderá. La norma es precisa en ese aspecto. ¿No tiene que ver nada ahí el nivel de ventas de la empresa, o sí? No tiene nada que ver el nivel de ventas de la empresa, ¿no? Entonces, lo que se tiene que analizar es, uno, que se haya generado utilidades, lógico, y la cantidad de trabajadores que tiene, ¿no? Ok, ¿y cómo yo calculo? A ver, si soy afortunado de ser parte de ese grupo de trabajadores que se encuentra en una empresa formal, que además haya generado utilidades y tenga más de 20 trabajadores, ¿cómo calculo cuánto más o menos me debería estar tocando por las utilidades? Porque eso es muy variable, ¿no? Claro. Lo que se distribuye es un porcentaje de la renta anual antes de impuestos, ¿ya? Entonces, dependiendo del sector en que cada empresa esté, ese porcentaje puede variar, ¿no? Así, no es igual para todas las No es igual para sectores, todas. Por ejemplo, las empresas mineras distribuyen un porcentaje del 8%, las pesqueras 10%, y dependiendo del sector en el que se esté, eso puede ir cambiando. ¿Hasta cuánto es lo máximo que pueden distribuir? 10%. 10%. ¿Entre cuánto y cuánto varía? Bueno, entre 5 y 10%. 5 y 10%. ¿No? Sí, o sea, hay empresas que distribuyen 10, otras 8 y finalmente la norma hace un cajón desastre para decir aquellas que realicen otras actividades 5%. Lo menos. ¿No? Entonces, una vez que tenemos o que conocemos cuál es el porcentaje que se va a distribuir, hay dos factores que... Una pausa ahí. Sí. Es decir, las empresas solamente van a repartir entre el 5 al 10% de sus utilidades entre los trabajadores. Así es. ¿No es cierto? Ya. Sí, pero lo que vuelvo a repetir en este punto, ¿no? Es el porcentaje de la renta anual antes de impuestos. Ok. ¿Ya? Una vez que sabemos qué porcentaje es, tenemos que analizar cuánto es lo que se han percibido en remuneraciones y cuáles son los días efectivamente elaborados. Es decir, la norma establece que más o menos el trabajador puede ir conociendo de cuánto ha percibido y cuánto ha trabajado. Entonces, el que ha trabajado más tiempo sabe que de repente va a ganar un poco más. Y acá se calcula hasta el día, por ejemplo, si yo no fui a trabajar un día, me ausenté, no sé, me enfermé ese día y lo sustenté con descanso médico. ¿Pierdo por eso? Sí, la norma dice días efectivamente elaborados. Las excepciones, ¿cuáles son? Antes, por ejemplo, y te cuento una novedad, antes los días de descanso pre y postnatal no se incluían para el tema del cálculo de utilidades. No sé, o sea, porque y no es poco, estamos hablando de 3 meses, ¿verdad? 98 días. 98 días, ¿no? Sin embargo, el año pasado, con una modificación que se dio mediante la ley 30792, se incluye ahora que los días de licencia pre y postnatal forman parte del cálculo de utilidades, ¿no? Es decir, a partir de este ejercicio, de este año, las mujeres que hayan tenido, digamos, hijos y hayan tenido estos descansos en el 2018 van a recibir más utilidades que sus pares de años anteriores. Así es, correcto. Entiendo. ¿Y esa es la única novedad que se establece para este ejercicio o no? Para este ejercicio sí, esa es la única novedad que podríamos ser la más resaltante. Hay otras situaciones también, otros días que se incluyen. Por ejemplo, pues los días que son accidentes de trabajo. Las sanciones para las empresas que no paguen las utilidades a sus trabajadores, Mario. Bueno, Omar, esta es una infracción muy grave. Entonces, dependerá del tamaño de la empresa, de la cantidad de los trabajadores afectados para que la SUNAFIL
puede establecer cuál es el monto de la multa a imponerse. Y hay, digamos, hay sanciones, ¿de cuánto a cuánto va la sanción para una empresa que no paga? ¿Hay muchas empresas que no cumplen con esta obligación? Bueno, ese es un porcentaje que lo determina la SUNAFIL a partir de teniendo como base determinada su ITES, ¿no? Y eso dependerá de la cantidad de trabajadores que se encuentren afectados. Y hay un tema muy importante, no sé cuánto afecta, por ejemplo, que las empresas reinviertan sus utilidades. Si una empresa hace una reinversión de utilidades, ¿esto disminuye, digamos, el monto para los trabajadores o no tiene ningún nivel de afectación? No, no tiene ningún nivel de afectación. Ok, perfecto. Sí. Bueno, interesantísimo sobre el tema de pago de utilidades, así que ya saben, en las próximas semanas se viene ya todos estos beneficios, pero lamentablemente nuevo para trabajadores formales. Con eso nos despedimos del bloque de Economía y Mercados.